porque cuando es realmente de tener los huevos, se esconde en un cuarto de Carondelet y llama a su madre. ¿Cuánto tiempo llevo diciéndoles que la violencia y la crueldad de Daniel Noboa tiene que ver con su miedo? ¿Cuántas veces le he dicho que lo que está haciendo Noboa es simplemente porque tiene miedo, porque es un cobarde, porque es una persona cruel, pero porque se siente desvalido, porque no tiene ninguna otra función en el mundo que haberle gastado el dinero a su padre y a su abuelo? No tiene otra función en el mundo que violentar a los demás, porque sin eso no es nadie. No tiene otra función en el mundo el candidato presidente dictador que tener a su alrededor un montón de personas con mucho miedo, además, que le rinden pleitesía, porque sin eso no es nadie. No tiene nada más Daniel Noboa que mandar a estos asambleístas camiseteros a que repartan comida, porque sin eso no es nadie. No tiene nada más que hacer que seguir violentando a las mujeres de su gobierno y a cualquier otra que se le presente adelante, porque tiene miedo, porque tiene complejo, porque le tiene miedo a las mujeres que alzan la voz, porque le tiene miedo a todo aquel que va en su contra, que le reclama, que le critica, que le interpela. Ese es Daniel Noboa, un tipo que lo único que tiene es miedo. Su única característica, la principal, es la cobardía. Cuando nos demos cuenta que lo único que hace es por miedo y por cobardía, van a ver que esta crueldad es la misma crueldad que puede tener un hámster dentro de una jaula. Ninguna, absolutamente ninguna. Nosotros como ciudadanos no tenemos que temerle a un tipo tan cruel como Daniel Noboa, porque él tiene miedo de nosotros. Él le tiene miedo al pueblo. Tanto así, tiene que cerrar Carondelet y tiene que poner a sus guardaespaldas, las Fuerzas Armadas, para protegerlos. Tanto así que tiene que enviar a su ministro de Defensa a pedir unas paupérrimas disculpas a los familiares de nuestros niños de Guayaquil, pero mientras tanto seguir amenazando a la justicia porque tiene miedo de las organizaciones de derechos humanos, tiene miedo de periodistas como esta. Por eso las tiene que deportar pensando que me iban a silenciar. Por eso tiene miedo del periodismo, el que le dice las cosas, no del periodismo tibio y pautado. Ese los controla, pero tiene miedo de las mujeres que hablan, las mujeres que le cantan y le dicen las cosas como son. Y le tiene miedo al pueblo, señores. Dense cuenta de eso. Por eso planea hacer un fraude, por eso tiene a las Fuerzas Armadas, por eso tiene a la policía, porque es lo único que tiene. Tiene que rodearse de compañía, tiene que rodearse de seguridad por su cobardía. Porque cuando es realmente de tener los huevos, se esconde en un cuarto de Carondelet y llama a su madre. Se esconde detrás de sus ministros que están preocupados. No vaya a ser que se haya escondido con un celular y empiece a tuitear algo que pueda dañar su imagen. Se esconde detrás de Irene Vélez, que envía troles y que paga medios de comunicación, que paga periodistas, que paga portales, que paga troll centers manejados por femicidas para tratar de violentar y de invalidar a las personas que le hacen frente y que le hacen una crítica. Repito, Daniel Noboa sabe que está desvalido. El ser más mínimo, pequeño, sin fuerza alguna que tiene el Ecuador y que ha tenido durante estos últimos años. Lo único que tiene Daniel Noboa es que tiene que violentar, porque de lo contrario, lo único que sería es un payaso. Nos estaríamos riendo todos los días. El pueblo tiene que entender que tiene al frente un tirano que se orina, que le tiemblan las piernas, porque cuando el pueblo se levante, no va a haber fuerzas armadas, no va a haber ministros y no va a haber Anabel Asín que lo pueda respaldar, que lo pueda cuidar, que lo pueda abrazar, que le pueda limpiar los pantalones, porque el pueblo digno, ese que sale a las calles, le va a demostrar de qué está hecho. El pueblo no es el que tiene que tener miedo. Lo que tenemos delante es justo eso, un tiranito, una cosa pequeñita, que no es absolutamente nada, y nunca lo será, así que no le demos el gusto.